Buenos días, el tema de este video es movimiento ondulatorio. Vamos a entender algunos conceptos de las ondas y vamos a centrarnos en un subtema que es la ecuación de la onda. Lo primero que vamos a ver es el tipo de onda, de los elementos básicos de la onda. Vamos a hacer el ejemplo de una onda transversal. Esta onda, imaginémonos un lazo que un niño está moviendo. De la onda tiene estas oscilaciones. Entonces tiene unos saltos. Ten en cuenta que este punto más alto, estos puntos altos se denominan crestas. Estos puntos bajos se denominan valles. Valle y cresta. Entonces, la onda tiene estos puntos altos. Esta altura que tenemos aquí, la vamos a llamar A. Esta A es la amplitud. A es la amplitud. Amplitud de onda o amplitud de oscilación. La unidad de esto pues depende del tipo de onda que sea. Si la onda es de longitudes serían metros, si la onda es de temperatura sería en grados Kelvin o grados centígrados, si la onda es electromagnética pues depende del tamaño del campo magnético o el campo eléctrico que tenga. La onda es una combinación de dos movimientos, un movimiento armónico simple que se da en este sentido y ella se va desplazando con movimiento uniforme, es decir, si hago este movimiento y a la vez me desplazo, entonces por eso se produce este tipo de fenómeno, que es la vibración. Entonces, la distancia entre dos crestas la vamos a llamar con esta letra griega lambda. Esta letra lambda la vamos a denominar longitud de onda. ¿Qué es la longitud de onda? Es la distancia entre dos crestas o entre dos valles. O también vamos a ver lo que es un ciclo. Cuando una onda hace esto, sube, llega y regresa aquí, esto que cumple aquí es lo que llamamos un ciclo. Y la distancia que la onda recorre en ese ciclo es lo que llamamos la longitud de onda. Para este caso, la onda aquí cumple 1, 2, 3 ciclos. O sea que esta longitud desde aquí hasta acá es 3 longitudes de onda. Entonces la longitud de onda es lambda es la distancia entre dos crestas, la distancia entre dos valles o la distancia recorrida entre un ciclo y otro. Entonces miremos que este es un ciclo completo, entonces esta distancia también sería lambda. Entonces un ejemplo de acá es esta onda tiene 1, 2 ciclos, entonces esta distancia es 2 veces la longitud de onda. Otros conceptos que tenemos son T, que es el periodo, que son derivados del movimiento armónico simple. El periodo es el tiempo que tarda para cumplir un ciclo, es decir, lo que tarda en hacer este movimiento, eso es un periodo. La frecuencia F, dada en hertz o en hercios, es el número de ciclos por unidad de tiempo. Es decir, digamos que una onda hace 100 ciclos en 2 segundos, quiere decir que la frecuencia de la onda será 50 Hz. W sigue siendo velocidad o frecuencia angular, que las unidades son radianes sobre segundo. Y tenemos una nueva variable que es V, que es la velocidad de desplazamiento de la onda. O sea, a qué velocidad se mueve la onda en sentido de su dirección. Las ecuaciones son derivadas del mismo movimiento armónico simple. Recordemos que el movimiento ondulatorio es una combinación de dos movimientos, el armónico simple y el uniforme, el rectilíneo uniforme. Velocidad angular es 2pi sobre periodo o es igual a 2pi por f. La frecuencia es el inverso del periodo, 1 sobre el periodo. Y la velocidad de desplazamiento es igual a lambda por f. Esta es la velocidad de desplazamiento. Y ya metemos una nueva variable, esta acá, se llama el número de onda angular. Y K es 2pi sobre lambda, 2pi sobre la longitud de onda. La ecuación de onda que representa la onda es esta, y igual a seno de wt menos kx. Esto es lo que vamos a llamar la ecuación de onda. Y los ejercicios se centran en hallar la ecuación de onda. Entonces, miremos dos ejemplos. Un primer ejemplo es este. Una onda se desplaza a una velocidad de 100 metros por segundo. Esa es la velocidad de desplazamiento. Y con una amplitud de 0,2 metros. Tenemos la amplitud. Y tiene un periodo de oscilación de 0,201 segundos. Quiere decir que la onda tarda 0,01 segundos en realizar cada ciclo. Entonces nos piden hallar la ecuación que representa la onda. Para hallar la ecuación que representa la onda, miremos, necesitamos la amplitud, necesitamos la velocidad angular y necesitamos el número de onda angular. Entonces son las tres variables que tenemos que hallar. Entonces la primera que vamos a hallar es W, por el tiempo por las cuestiones que tenemos, por las variables que tenemos presentes. W, la fórmula dice, miremosla acá, 2pi sobre periodo.
Entonces, W es 2pi sobre el periodo, reemplazamos 2 por pi, que es 3,14 sobre el periodo que nos lo da el problema, que es 0,01 segundos. Hacemos esta operación y entonces me da 1256 radianes sobre segundo, sería la velocidad angular. La frecuencia, ya vimos que la fórmula es 1 sobre periodo, 1 dividido 0.01 me daría 100 Hz. ¿Qué quiere decir 100 Hz? Que cada segundo la onda realiza 100 ciclos. Es una onda de una alta frecuencia. Entonces miremos. Ahora la velocidad. La velocidad, ya dijimos que era lambda por f. Vamos a hallar lambda. Si vamos a esperar lambda, esta frecuencia pasaría a dividir. Entonces lambda es velocidad sobre frecuencia. Reemplazamos la velocidad, que es 100 metros por segundo, que lo da el problema, sobre la frecuencia, que es 100 Hz, que la acabamos de hallar. Entonces 100 dividido 100 me daría 1 metro. Quiere decir que la onda, si hace este ciclo, entonces esta distancia que recorre es de 1 metro. Ya tenemos la longitud de onda. ¿Para qué me sirve la longitud de onda? Para hallar el número de onda angular. El número de onda angular es 2pi sobre lambda, reemplazo 2 por pi, que es 3,14 sobre 1 metro. Esta operación, 2 por 3,14 y de 1, me daría 6,28. Las unidades del número de onda angular es radianes sobre metro. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos W, ya tenemos K, y la amplitud nos la da el problema. Entonces vamos a reemplazar. Miremos que la ecuación de onda tiene esta estructura. Entonces sería Y igual a A, la amplitud es 0,2 metros, la colocamos sin unidades, seno W, que es la velocidad angular o frecuencia angular, que ya la tenemos aquí, 1256, no le colocamos unidades, por T, menos K, que es el número de onda angular, 6,28 multiplicado por X. Esta es nuestra ecuación de onda. Un segundo problema es este, a partir de las mismas ecuaciones que tenemos. Nos dicen, una onda tiene por ecuación, esta es el proceso inverso el que acabamos de hacer, nos dan esta ecuación, dice que las distancias están dadas en metros y que los tiempos están dados en segundos. Nos pide hallar su velocidad de desplazamiento y su periodo de oscilación, lo cual quiere decir es que es el mismo problema pero tratado de manera a la inversa. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos que la ecuación de onda es esta, como la tenemos en el ejercicio de acá. Entonces, si la ecuación es esta, y esta es la ecuación representativa, quiere decir que la amplitud es 0,1, y como las distancias están en metros, pues sería 0,1 metros, esa es la amplitud. W, entonces sería 628, porque W es la variable, el coeficiente que acompaña a la t, al tiempo. Sería 628, y en el sistema MKS las unidades son radianes sobre segundo. El número de onda angular K, entonces, es el que acompaña a la X, que aquí en la onda sería este, 0,314. Y las unidades serían radianes sobre metro. Entonces, estas tres variables las obtenemos, sus valores los obtenemos a partir de la ecuación que nos da. Nos están preguntando la velocidad de desplazamiento y el periodo de oscilación. Como W es igual a 2pi sobre periodo, podemos despejar periodo. Como el periodo está en la parte de abajo, para despejar simplemente se intercambia con este. Entonces quedaría periodo igual a 2pi sobre W, como aparece aquí. Y reemplazamos. Entonces sería 2 por pi, que es 3,14, sobre W, que es 628, que lo acabamos de hallar acá. 2 por 3,14 y 2, 628 da 0,01 segundos. Entonces ya tenemos la primera pregunta que nos están haciendo, que es el periodo de oscilación. Con el periodo de oscilación nosotros tenemos esta fórmula que aparece aquí. La frecuencia es igual a 1 sobre periodo. Entonces miremos. Frecuencia es igual a 1 sobre periodo, es decir, 1 sobre el periodo que acabamos de hallar es 0,01 segundos. Entonces reemplazamos aquí. 1 dividido 0,01 segundos me daría 100. 100 Hz sería la frecuencia de la onda. ¿Qué quiere decir? Que la onda realiza 100 ciclos cada segundo. Entonces, vamos a hallar el número de onda angular. Ya tenemos el número de onda angular, pero entonces necesitamos hallar lambda a partir de él. La fórmula de K es 2pi sobre lambda, como ya vimos en los ejercicios anteriores. Si vamos a hallar lambda, para despejarla, hago lo mismo que hice ahora con el periodo y la velocidad angular. Lambda pasa a multiplicar y K a dividir. Entonces, lambda sería igual a 2pi sobre K. Reemplazamos 2 por pi sobre K, y esta operación 2 por 3,14 y 0,34 me haría 20 metros. Esta es la longitud de onda, quiere decir que esta longitud de onda tiene 20 metros entre cada ciclo. Ya con eso vamos allá a lo que nos pide el problema, la velocidad. La fórmula dice que la velocidad de desplazamiento es igual a lambda por f, longitud de onda por frecuencia. Entonces miremos, lambda por f, lambda es 20 metros por la frecuencia, que es 100 Hz. 20 por c me daría 2000 metros por segundo,
que es lo que nos pide el problema.